Buenos días con todos. El día de hoy vamos a hablar sobre la inteligencia artificial en la educación, el presente, la ética y el futuro. En esta presentación exploraremos cómo la IA está transformando el panorama educativo, sus aplicaciones actuales, los desafíos éticos que cambian la visión hacia un futuro y cómo la tecnología y la pedagogía se pueden fusionar y enriquecer el aprendizaje significativo de los estudiantes. Como primer punto tenemos que es la inteligencia artificial o la IA, que ayuda entre estos tres subtemas, que es la simulación de capacidades humanas, las aplicaciones versátiles y los ejemplos en la educación. La IA es una tecnología avanzada que imita funciones cognitivas humanas como aprender, razonar y resolver problemas complejos. Esto incluye desde el reconocimiento de voz hasta la toma de decisiones basadas en datos. Esto quiere decir que inteligencias artificiales como ChatGPT, Gemini, Grok utilizan ciertos patrones en donde, en este caso, el estudiante o el docente le da una instrucción. Por ejemplo, hola, quiero que me ayudes a elaborar una planificación curricular con los siguientes temas. Entonces, en este caso, las capacidades humanas es de que tiene una base de datos donde nosotros le pedimos, en este caso, una consigna y ella lo realiza mediante las consignas que da la persona que está usando, en este caso la inteligencia artificial. Las aplicaciones versátiles, su rango de aplicación es vasto, desde asistentes virtuales que nos facilitan la vida diaria hasta sistemas sofisticados que personalizan el aprendizaje para cada individuo, adaptándose a sus necesidades específicas. Como bien mencioné, ChatGPT nos puede ayudar con preguntas fáciles, nos puede ayudar con planteamientos de problemas y todo eso, pero ya hay IAs más específicas como Gamma, la misma Canva que ya tiene su mismo asistente de IA, Unitil Notebook que también sirve para hacer presentaciones mediante archivos PDF, etcétera. Ya, también tenemos los ejemplos en la educación, que en un aula de clases con IA se manifiesta chatbots, se resuelven dudas al instante o aplicaciones que ajustan la dificultad de los ejercicios según el proceso del estudiante, creando una experiencia educativa y medida. Ya, en este caso, los estudiantes pueden utilizar la inteligencia artificial como mediador de su conocimiento. Si tienen alguna duda que no fue resuelta en clases, se pueden guiar en este caso, del uso de la IA para preguntarle cómo se resuelve unas inecuaciones de primer grado, cómo se resuelven unas inecuaciones de segundo grado, etcétera. Millones de ejemplos hay. Pero un correcto uso de la IA en la educación es que nos ayude a resolver problemas, no a resolvernos todo. Entonces, en este caso, la IA lo que nos puede ayudar es como mediador y saberlo ocupar la ética que conlleva el uso de las IAs. En este caso es usarlas para autoenriquecerse los conocimientos y no que nos resuelvan todo. Como siguiente punto tenemos los principios básicos de la IA, que en este caso se fundamenta en varios pilares tecnológicos que permiten procesar información y actuar de manera inteligente. El aprendizaje automático o machine learning es la capacidad de la IA para mejorar su rendimiento con la exposición a más datos y experiencias sin ser programada explícitamente. Para cada tarea es la base de la personalización. Esto depende de cada usuario, de cada interfaz de IA, en que vaya evolucionando con más base de datos, más información. Ya hay IAs que se han actualizado y te realizan ya presentaciones de PowerPoint, te realizan ya planificaciones microcurriculares, porque ya tienen bases de datos del Ministerio de Educación y muchas de esas cosas. La visión artificial, que es la habilidad de la IA para interpretar y comprender imágenes y videos desde el mundo real, como el reconocimiento de patrones o la identificación de objetos, útil en análisis de contenido visual. Este tema es un poco delicado porque normalmente ahorita la gente utiliza estas imágenes creadas por IA para cosas malas a veces porque editan fotos, hacen fanarts que se dice con personas famosas y les hacen quedar en aspectos malos, en este caso videos también, en los cuales se crean videos, se difunden en redes sociales
y dejan mala imagen en este caso, de la persona o famoso mencionado. Pero en este caso, en el enfoque educativo, se puede utilizar para generar imágenes con IA más entretenidas para que el estudiante, en este caso, se sienta atraído a la clase, o crear videos interactivos donde el profesor haga un video en el que se explique fundamentos de la IA, o que se explique cómo hacer las divisiones más, un proceso más rápido, y etcétera, ¿no? ¿Ya? También tenemos el procesamiento del lenguaje natural, que permite a las máquinas entender, interpretar y generar lenguaje humano, tanto escrito como hablado, fundamental para la comunicación entre usuarios y sistemas de la IA. La transparencia y supervisión. Es crucial que los algoritmos sean comprensibles y que siempre haya una supervisión humana para evitar sesgos, errores y garantizar la equidad de sus resultados. ¿Qué es lo que nos quiere decir con esto? Que si le pedimos una instrucción a la IA, nos tomemos el tiempo de leer lo que nos escribe para corregir los errores, porque puede ser que te hable en tercera persona o te hable en singular y muchas cosas, y se pueden entender mal. En este caso, después si pasas el video o el texto a tus estudiantes, puedes confundirlos, porque la IA a veces tiene un lenguaje informal, y como nosotros somos educadores y queremos transmitir un conocimiento, tenemos que tratar de que las palabras sean acordes a lo que queremos enseñar, y aparte sintetizado para que el estudiante entienda. Como siguiente punto tenemos IA en la vida diaria. La inteligencia artificial está intensificadamente en nuestro día a día, a menudo de forma invisible, mejorando y optimizando diversas facetas de nuestras vidas. El uso cotidiano inconsciente, más del 70% de las personas utilizan la IA sin siquiera darse cuenta, desde las sugerencias de series en Netflix hasta filtros dinámicos en Instagram y los asistentes de voz como Alexa o Google Assistant. En este caso, el uso de este inconsciente es preguntarle, por ejemplo, qué horas son a tu asistente, o o poner un cronómetro, poner un timer, o decir que te abra YouTube, esas cosas. Son usos inconscientes que, por más que no queramos ver que es IA, estamos utilizando la IA. El impacto transversal, que es la IA que ha permitido a sectores claves como la salud, diagnósticos asistidos, el transporte de vehículos autónomos, las finanzas, la detención de fraudes y la comunicación en tiempo real. La IA sirve como un asistente en tiempo real, en que te puede ayudar a resolver un problema en ese momento, o resolver algún ejercicio en ese momento, pero a veces no tiene la verdad absoluta. Hay muchas cosas que prueben la IA porque está comenzando, está evolucionando, eso sí, pero tenemos que tomar en cuenta que la IA está para mejorar, y está en manos de los humanos, o sea, de nosotros, de los tecnólogos que realizan la IA, en que el conocimiento de la IA es lo que hay en Internet, no hay más. No hay más allá. Con el tiempo se irá mejorando, pero no cabe destacar que la IA la crean los humanos y no la creamos nosotros, y no se crea por ella misma. Entonces, la inteligencia artificial es un asistente, sí, pero debemos usarlo de manera correcta. Y la optimización eficiente. Un claro ejemplo de los sistemas de navegación que utiliza el EA para finalizar el tráfico en tiempo real y ofrecer las rutas más rápidas, ahorrándonos tiempo y combustible. En este caso, los asistentes de Google Maps, o los diversos que hay, te ayudan hacen una ruta, te dicen, te demoras de aquí 2 horas y media, dependiendo de dónde tengas que llevar. Te, te, te da, digamos, el estado actual de las vías, si hay mucho tráfico, a qué horas hay full tráfico, y te sale ahí un anuncio. Por la influencia de tráfico, el viaje se demora 10 minutos más, o te da vías alternas donde no hay mucho tráfico para que puedas llegar, en ese caso, en más tiempo. ¿Y esto cómo lo hace? A través de la base de datos de las personas que, digamos, subieron datos al apartado de Google Maps, y dice, por ejemplo, la avenida Ceballos de aquí en Ambato es concurrente a las 8 de la mañana, al mediodía y a las 6 de la tarde, donde las personas salen a su jornada laboral. Va a haber muchos carros, los hijos a la escuela, igual la afluencia de carros. Al mediodía salen a los almuerzos
las personas que están trabajando, igualmente los estudiantes que estudian en la mañana salen de clases, los alumnos que estudian en la tarde entran a clases, entonces la afluencia de tráfico es más a esas horas. Y en la noche, en este caso salen de trabajar los adultos, los niños y adolescentes salen de las escuelas, hay otra afluencia de tráfico. Igual los fines de semana, ya que la mayoría de las personas trabajan de lunes a viernes y salen en familia a pasear, salen a hacer compras o algo, entonces la afluencia de tráfico el fin de semana es un poquito más. Y en este caso, si hay algún evento en el Estadio Bellavista o en el Coliseo Cerrado de Deportes, se cierran vías para la transitación libre digamos, de los espectadores y y de los participantes del evento, entre esas cosas. Entonces puede haber más afluencia de tráfico en ese momento. Tenemos como siguiente punto aplicaciones educativas de la IA. Y esto es lo más importante de nuestro tema, la verdad. La IA está revolucionando la educación como herramienta innovadora que personaliza el aprendizaje y alivia la carga administrativa de los docentes. Como número uno tenemos las plataformas adaptativas. La IA permite crear entornos de aprendizaje que se ajustan al ritmo y estilo de cada estudiante, ofreciendo contenidos y desafíos personalizados que maximicen el potencial individual. Como número dos, asistentes virtuales. Herramientas de IA que proporcionan apoyo constante a docentes y alumnos, respondiendo preguntas, ofreciendo explicaciones adicionales y liberando tiempo para interacciones más significativas. Como número 3, análisis predictivo. Mediante el análisis de datos de IA pueden identificar patrones que alertan sobre posibles riesgos de abandono escolar, permitiendo intervenciones tempranas y personalizadas para retener a los estudiantes. Y número 4, casos reales de éxito. Iniciativas como LAM, un asistente de aprendizaje ético, demuestran cómo la IA puede fortalecer la autonomía estudiantil y mantener la coherencia de pedagogía. En este caso, ¿para qué nos sirve la IA en la educación? Nos sirve como que el estudiante sea el protagonista de su propio conocimiento y el docente sea un mediador, que mediante los recursos que hacen estas plataformas adaptativas, los estudiantes recurran a la IA como un asistente virtual que le resuelvan las dudas que tengan en ese momento en la plataforma. Pero el docente pasa a ser el mediador durante las clases sincrónicas porque la plataforma sirve como actividades asincrónicas. Y el análisis predictivo nos permite que mediante el uso de la plataforma ver qué estudiantes están más activos, qué estudiantes están menos activos y prever estos patrones para que no se sientan mal o no se sientan que están por debajo de los otros compañeros, etcétera. Y casos reales como LAN, existen otros también como la plataforma de Canvas, Moodle, en donde también mediante actividades realizadas por el propio docente, como herramientas como Kahoot, Educa Play, Google Forms, nos permite realizar cuestionarios, nos permite realizar actividades donde midamos el nivel de conocimiento de los estudiantes por puntajes. Entonces, en este caso, el estudiante realiza su conocimiento en la plataforma con los libros o los archivos que envía el docente y los refuerza con actividades en las diferentes plataformas mencionadas. Y con eso medimos su nivel de entendimiento y si hay alguna duda, resolverlas mediante clases o en un foro, en este caso para hacer un feedback estudiante con profesor. Como siguiente punto tenemos riesgos y ética en la IA educativa. Como todo en la vida tenemos sus pros y sus contras. Entonces, en este caso ahorita vamos a hablar de los riesgos que es utilizar la IA en la educación y la ética que debe utilizarse en la IA para poder tener un equilibrio. Ya, tenemos privacidad y uso de datos, que es la recolección y análisis de grandes volúmenes de datos de estudiantes que plantean serias preocupaciones sobre la protección de la privacidad y el uso ético de esta información sensible. Para poder evitar este problema, se puede utilizar nombres en código y no poner en riesgo, en este caso, los datos privados de los estudiantes y en este caso también de los profesores para posibles estafas o posibles atentados contra la persona, en este caso
Como ustedes saben, ahora hay esto de los hackers y todas estas cosas que es un problema y que normalmente no se debe subir mucha información de nosotros a internet porque se puede utilizar en nuestra contra, aunque con un uso ético, como mencionamos anteriormente. Se puede, para la reserva de los datos de los estudiantes, poner nombres en código o códigos directamente que se pueden generar a través de ella mismo. Son códigos en el que, por ejemplo, ponemos E1, estudiante uno, E2, estudiante 2, etcétera. Los números de estudiantes que tengamos. Los sesgos algorítmicos que son para amplificar los sesgos existentes en los datos con los que fueron entrenados y lo que podría perpetuar o incluso aumentar las desigualdades educativas. En este caso, como lo mencioné anteriormente, las IAs tienen el conocimiento que hay en Internet. Son datos cargados a la IA y que te responden según lo que tú estás preguntando. Entonces la IA no es que sabe más allá de lo que hay en Internet, sabe lo que hay en Internet y listo. Entonces puede ser que sea una limitante eso a estudios que no sean, que por ejemplo están nuevos, no están subidos a la IA y que no los tomen en cuenta. Entonces deja esos huecos, deja esos sesgos ahí, los cuales no podríamos detallar. Y son graves porque puede ser que mediante un trabajo esto no tengamos una información coherente y sobre todo el resumen esté un poco mal redactado en este caso, porque la IA es un poco, todavía está actualizándose, adaptándose y obvio no va a ser lo mismo que un humano que haya leído el libro. Entonces es un poco más, tiene sus huecos, entonces el estudiante debe saber usar la IA como mediador, no más que le dé haciendo las cosas. Y nosotros también como docentes debemos utilizar la IA para ayudarnos, orientarnos, no para que nos dé haciendo todo. Tenemos la necesidad de valores éticos, que es fundamental para integrar principios como justicia, la empatía, la responsabilidad, la honestidad y el respeto en el diseño de la aplicación de la IA en el ámbito educativo. Como mencioné anteriormente, usarla como mediador, no más como resolvedor de cosas que no queremos hacer por falta de tiempo o porque dejamos todo para el último. Es como un mediador que nos guía, que nos ayuda, pero no debemos depender netamente de la IA, porque necesitamos también hacer nuestro trabajo y que nuestro trabajo esté bien hecho, porque ahorita con todo esto que es la IA, y hay detectores de IA que te refleja el porcentaje de IA que está, digamos, en el tema y todo eso. Entonces, tenemos que usarlo como mediador y no que nos dé haciendo todo eso y solo copiar y pegar, porque como sabemos, a veces te sale, algunas personas han hecho que copian todo lo que te dice el chat GPT, perdón, que dice, por supuesto, y te escribe todo eso, te escribe todito lo que tú escribiste y luego te pone digamos, lo que piensa él. Entonces, puede ser que en ese caso sea un mal uso de la IA porque estamos dependiendo mucho de ella y tenemos que también nosotros empezar a trabajar por nosotros mismos. Y el manifiesto por el uso ético, que son documentos que guían, enfatizan la importancia de la transparencia, la supervisión humana y la formación docente como pilares para un uso responsable y beneficioso de la IA dentro del aula y como mediador, más no como resolvedor de problemas. Como siguiente punto tenemos el papel del docente y la IA. La IA no busca reemplazar al docente, sino transformarlo en un mediador o un copiloto, en este caso estratégico, en el proceso educativo, potenciando su labor y permitiéndole enfocarse en el desarrollo integral de los estudiantes. La IA, un asistente, en un sustituto. La IA debe servir como herramienta de apoyo, como he estado mencionando, que amplifica las capacidades del docente en lugar de reemplazar el pensamiento crítico y la voz única del estudiante. Permite automatizar tareas repetitivas, liberando el tiempo valioso para la interpretación humana y el abordaje de necesidades individuales. En este caso, ¿qué nos quiere decir? Que la IA no viene a suplantar al docente, sino viene a potenciarlo. En este caso, el docente tiene un pensamiento más crítico, tiene su voz que impone a los estudiantes. Entonces, en este caso, la IA solo ayuda a resolver, digamos, un apuro o un mediático, pero el docente es el que, mediante su pensamiento crítico, mediante su planificación y mediante su conocimiento previo,
es el que otorga los conocimientos. Con ayuda de la IA, sí, pero en este caso la inteligencia artificial nos ayuda a crear una planificación, un deber, en este caso una actividad para realizar en ese momento con los alumnos. Y el docente es mediante su pensamiento crítico, es el que lleva a cabo ese plan que te da en este caso ChatGPT, Gemini, Grok, todas las guías que existen en este caso. La formación docente es la clave del éxito. Es interpretativo capacitar a los educadores para que puedan integrar IA de forma segura, responsable y efectiva en sus metodologías de enseñanza. Porque no vamos a solo a ir a ChatGPT y decir, hola, ayúdame con una actividad para niños de 4 o 5 años que fomenten la lectura. Y hacemos, y lo primero que nos salga hacemos. Hay que también capacitar a los docentes de forma activa cómo utilizar las guías para que sea un mediador estratégico, un copiloto estratégico y un mediador estratégico que nos ayude en el proceso educativo y nos potencie nuestra labor. En este caso, utilizar la inteligencia artificial, sí, ya me da una actividad y yo la repotencio realizando cuestionarios en EducaPlay, realizando una fórmula en Google Forms, realizando un juego en Kahoot y con eso despierto el interés de mis estudiantes. ¿Por qué? Porque estoy dando mi conocimiento y mediante los juegos le estoy dando un reto para que él, si entendió la clase, resuelva el cuestionario y si no resuelve bien, no hay problema. Se realiza un feedback en ese mismo momento y le decimos que no entendiste, podemos repetirlo y etcétera, etcétera. Y con eso repotencias el aprendizaje y hay un feedback constante porque se da los conocimientos, se realizan las actividades y se da un feedback inmediato donde el estudiante sabe en qué falló y en qué puede mejorar en la siguiente actividad. Porque ahora una nota no nos dice qué clase de estudiantes somos o una planificación curricular no nos define el docente que somos, sino cómo vamos mejorando y cómo mediante la utilización de herramientas digitales, en este caso la IA, podemos mejorar nuestros recursos didácticos, nuestra metodología de enseñanza, etcétera. Y la formación debe cubrir no solo el uso técnico, sino también los aspectos éticos y pedagógicos de la IA. En este caso, utilizarla como copiloto estratégico. No que nos resuelva todo, no que nos haga la clase y nosotros solo decirlas sin ánimo, sin entusiasmo. Entonces, ¿dónde está el pensamiento crítico? ¿Dónde está la voz única que es para el estudiante? Entonces, si un docente es dejado, los estudiantes van a ser dejados porque el docente no va a tener ese ímpetu de enseñanza y los estudiantes no van a mostrar interés y se van a aburrir en la clase del docente. La interacción humana, la educación emocional y el fomento del pensamiento crítico permanecen como pilares insustituibles de la labor docente. Ahora enriquecidos por la IA, en este caso, eh, la educación emocional depende mucho de tanto de profesores como de alumnos. Y el pensamiento crítico, tenemos que ser más críticos, en este caso, fomentando la lectura, fomentando, en este caso, el pensamiento crítico, que es pensar más allá. No solo vemos un caso hipotético que pasó algo y solo deducimos que por ajuste de cuentas o por cualquier cosa, sino pensar más allá. ¿Por qué fue la índice? ¿Por qué en este lugar y por qué aquí? Entonces tenemos que influir ese pensamiento crítico a los estudiantes mediante la lectura, mediante las actividades elaboradas en la plataforma y en este caso mediante juegos que parezcan juegos, pero son un reto para los estudiantes, querer mejorar cada parte en ese caso de su aprendizaje y nosotros como mediadores resolviendo inquietudes, despejando inquietudes, en este caso reforzando los conocimientos que ellos aprendieron en casa en actividades asincrónicas. Ya cuando tengamos clases presenciales, en este caso, les damos un refuerzo y les hacemos preguntas para que saber en qué conocimientos llegan. Entonces, en este caso, también los padres cumplen un factor ahí memorable, porque si nos ayudan los padres a controlar que los hijos no utilicen la IA para resolver todo, entonces podemos saber que el estudiante leyó los archivos, realizó las actividades y enriqueció su conocimiento. Y si tiene alguna duda, la despeja con el docente en el aula de clases. Pero si utiliza la IA de mala manera,
tenemos un problema porque le resuelve todo, copia y pega y terminó. ¿Y qué aprendió? Nada. Entonces, tanto docentes como estudiantes debemos tener una formación ética y un uso responsable de la IA para usarla como copiloto estratégico y no más como resolvedor, como mencioné anteriormente. El futuro de la IA en el aula. El aula del mañana se vislumbra como un espacio dinámico donde la inteligencia artificial y la interacción humana se entrelazan para crear experiencias de aprendizaje más ricas y personalizadas. Tenemos cuatro aspectos en este caso. La IA generativa para contenido personalizado. La IA crea materiales didácticos, ejercicios, escenarios de aprendizaje adaptados al perfil y estilo de cada alumno, desde textos hasta simulaciones interactivas. La creación de actividades, como mencioné anteriormente. Las aulas híbridas, sinergia humana-IA. La visión es un entorno educativo donde el docente y el sistema de IA trabajan en perfecta armonía, completándose mutuamente para un aprendizaje significativo y holístico, lo que es el uso de las aulas virtuales y el feedback de inmediato. El empoderamiento del estudiante y colaboración. Las herramientas de IA facilitan la autonomía en el aprendizaje, permitiendo a los estudiantes explorar temas a su propio ritmo, fomentando proyectos colaborativos con el apoyo de la inteligencia artificial. En este caso, nosotros cargamos la aula virtual con conocimiento, con deberes, con actividades, etcétera. El estudiante explora ese entorno, se enriquece y a partir de esto generas autonomía, haces que el estudiante sea protagonista de su conocimiento y nosotros somos solo mediadores. Los retos de equidad y accesibilidad y ética, los desafíos son claves porque aseguran que la IA beneficia a todos los estudiantes, independientemente de su contexto socioeconómico y que su uso sea siempre ético y transparente. Como mencioné anteriormente, el uso correcto de la IA, usarla como mediador, no más como resolvedor. Los valores éticos para la educación y la IA. En este caso, los valores éticos son el uso correcto de la IA y en este caso usarla como mediador, usarla como un pro de ayuda, no como resolvedor que ponerle, realízame esta tarea para copiar y pegar. Eso no está bien. Tanto como nosotros docentes como los estudiantes debemos saber que la IA está ahí como copiloto para ayudarnos a enriquecer nuestros conocimientos y no para decir, oye, dame haciendo esto o resuélveme esto y le mando la foto, me resuelve, copio, pego, cambio la letra, cambio todo y ya, yo hice eso. No está bien, porque mal o bien eso es un plagio porque no está ni citado correctamente, pudo haber sacado de alguna fuente en lo que no en este aspecto no esté comprobada que sea científicamente buena, entonces no se puede considerar una buena información porque no está comprobada. Pero como nosotros sabemos, el uso de la IA no permite, o sea, no está bien estructurada las normas APA. Entonces, si tú le pides que te cite, te va a solo poner de dónde sacó, pero no va a estar bien citado porque solo te pone, entonces tú tienes que entrar a la página y buscar la información netamente de dónde sacó, citar el autor, citar la página web y todo eso, porque si tú incumples eso, puedes estar haciendo tuyo algo que no es de tu autoría y sobre todo meterte en problemas porque el plagio es malo y sobre todo puede ser penado por la ley si el autor desea demandar o desea hacer algo. Entonces, el uso correcto de la IA es ayudarme a resolver un problema, sí, pero no resolver que la IA me resuelva todo, sino yo poner de mi parte a investigar, si quiero acortar algo más, poner en la IA, ayúdame con esto, que te ayude con conectores, que te ayude haciendo mapas de ideas, eh, un un diagrama o algo así. Eso sí, pero que te haga todo el escrito, no. O sea, puedes ayudarte a que te genere imágenes con IA, una imagen así que no tenga derechos de autor y que puedas ponerla ahí reluciendo, o que te haga un diagrama o un mapa conceptual con lo que tú ya hiciste, que te lo puede hacer. En este caso, te hace un mapa conceptual bonito que está generado con tus propias ideas, con tus propios criterios, pero la IA mediante
La inteligencia artificial te hace mapas hermosos, te hace diagramas, te hace cuadros, te hace todo, pero las ideas salió de tu cabeza y no de la IA, sino la IA te hizo un poquito más armónico tu trabajo, realizándote un mapa conceptual más resumido, tus propias ideas, pero hecho un mapa conceptual donde se puede entender mejor. Y como último punto tenemos la conclusión, que es la IA como aliada ética y transformadora en la educación, que tenemos cuatro puntos cruciales, que es la revolución con propósito, el protagonismo compartido, la inversión crucial y el construir del mañana. Que cada una tiene, la inteligencia artificial tiene como el potencial de revolucionar el aprendizaje, pero solo si se utiliza como sólida base ética y enfoque humano, el uso ético de la IA en este caso. Docentes y estudiantes deben ser agentes activos en esta transformación, guiando el desarrollo y la implementación de la IA para servir sus necesidades. En ese caso, como les dije anteriormente, utilizar la IA para generar imágenes, generar resúmenes de algún libro está bien, pero que tú leas ese resumen, que tú puedas sacar ideas más cruciales de ese resumen. El uso ético de la IA. Y con esto está el docente, la IA y los estudiantes. Tres protagonistas para poder potenciar la educación y hacerla de manera más fácil, un aprendizaje significativo, tanto para docentes como estudiantes. La inversión crucial. Es fundamental invertir en la formación, la promoción de valores y la creación de marcos regulatorios que aseguren un futuro educativo equitativo y sostenible para todos. Una educación para todos. En este caso, que los docentes se enriquezcan de los estudiantes y que los estudiantes se enriquezcan de los docentes. Construyendo un mañana. En este caso, la IA va a ir evolucionando, va a seguir cambiando, va a tener mucho que ver con todo esto. Pero nosotros como mediadores de conocimiento debemos dejarnos guiar de la IA, dejarnos ayudar de la IA, pero no solo depender de la IA, porque nosotros tenemos nuestras planificaciones, tenemos nuestros currículos de educación donde nos permite crear las experiencias de aprendizaje mediante el currículum de educación, mediante las plataformas digitales que tenemos, mediante los recursos que tenemos, las competencias digitales, las competencias tecnológicas, el uso del currículum, la destreza que queramos desempeñar, el área en la que estemos desempeñando. Entonces, la IA es un ayudante, sí, pero nosotros tenemos que basar nuestra aula de clases en lo que nos dice el Ministerio de Educación. Y eso sería todo con la introducción a la IA. Vamos a seguir adelante en este curso. Y ustedes saben, un futuro hacia la IA no nos define. Tenemos que ser partícipes de este curso. Esta sería la primera clase, la primera introducción. Y sabemos que la educación del futuro ahora es la virtual. Muchos saludos y cuidado.